Carolina, no te pases. Estoy ahorrando, mami. Cualitativa nominal. Sí. Vamos a ver las cualitativas nominales como primer punto y ver cómo podemos hacer las tablas y las gráficas con el Excel. Luego vamos a ver la ordinal. O sea, ahorita vamos a trabajar en Excel todos esos gráficos. Sí, vamos a hacerlo en Excel, ¿ya? Para que ustedes también, si gustan, pueden hacerlo. Esta base de datos que ustedes tienen aquí es lo que hemos hecho en la clase, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Juan, ¿puedes escribir tu correo? Escribe tu correo para mandártelo ahora. Se lo envío en este momento. Se lo voy a enviar a Juan. Ay, se convirtió en menino. Vamos a enviárselo. Es recordar un capítulo de Chespirito, cuando Chespirito y están asaltando una caja fuerte, y el señor Barriga le dice a Chespirito que no haga bulla. Y comienza a comer todas sus bolsitas de papitas. Y hacía más bulla que no sé qué. Bueno, era Chespirito con Don Ramón, creo. Ay, Dios, se pasan. Ya te lo envié Juan. Ya, gracias. Ya, entonces, lo que les mencionaba era que vamos a ver cómo estos gráficos los podemos hacer con el Excel. He preguntado por el laboratorio. Hay mucha posibilidad. Hay laboratorios libres el viernes. ¿Este viernes podemos tener laboratorio? Sí, es lo que he preguntado, sí, creo que va a ser posible. Claro, sería mejor como practicarlo todo paso a paso. Claro, pero siempre y cuando no superemos los 40, ¿no? Si superamos los 40... No hay más. Si llevamos laptop. Claro, no, el problema es que no hay sitio. O sea, no hay más silla. Nos sentaríamos pues de 2, de 3, Pero nos sentamos de 3. Claro. Nos acomodamos. Creo que por unos temas de seguridad creo que no es posible, ¿no? Bueno, ahí ¿No? vamos a ver. Pero en los otros cursos han llegado a más de 40. Sí, todo. O en el examen que vienen todos, ¿no? Sí, todos. Entonces, miren, la cualitativa nominal es una variable que no tiene un orden, ¿no? ¿De acuerdo? La variable nominal no tiene un orden. La variable nominal no tiene un orden. Entonces, cuando la grafiquemos, vamos a graficar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las variables que son nominales, ¿no? Sería, por ejemplo, el género, no hay un orden entre ellas. Luego, el destino del viaje, el lugar del hospedaje, ¿no? El lugar donde me voy a hospedar, medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir una que no habíamos hecho, que era el medio de transporte, ¿no? Entonces, en el Excel, ¿cómo podemos graficarlo? En el Excel podemos usar las tablas dinámicas para hacer el conteo, ¿no? Porque debemos contar cuántos elementos o cuántos valores son del tipo aéreo, cuántos valores del tipo terrestre y cuáles eran marítimos. En este caso no hubo ninguno, ¿no? Entonces vamos a la tabla dinámica. Ponemos insertar, tabla dinámica, y al poner aceptar me van a aparecer todas las variables que puedo utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a llevar la variable, por ejemplo, medio de transporte, lo llevo a la zona de las filas, que es para realizar la tabla dinámica, y luego puedo contabilizar otra vez el medio de transporte en la zona de valores. De esa forma tendré las cantidades, ¿no? Entonces, con esas cantidades comienzo a construir mi tabla de frecuencias, ¿no? Voy a copiar los valores.
Vamos a copiar los valores. Copio los valores, vamos a copiarlos por aquí. Esto vamos a poner un poquito más grande, para que lo puedan ver. Entonces, en este caso la variable era el medio de transporte, ¿no? El medio de transporte. Esto era la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia relativa. Y luego habíamos dicho la frecuencia porcentual, ¿no? En este caso, bueno, la suma era 33. Hasta ahí no hay ninguna complejidad. Vamos colocando los valores. Y esta tabla es la que se llama la tabla de distribución de frecuencias, en este caso para la variable medio de transporte, ¿no? Luego, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿no? En este caso, miren que el total de datos son 33, que era el total de encuestados, y la frecuencia relativa sería 19 entre, vamos a escribir los valores, entre 33, ¿no? También esto lo podemos fijar, en vez de colocar 33, señalo el valor, pero cuando arrastro, para que el valor se mantenga fijo, presiono F4. Se ponen los símbolos de dólar y así ya estaría fijo, ¿no? Puedo arrastrar sin ningún problema. Y recuerden que la suma debe ser 1. La suma debe ser 1. Miren, si durante la explicación tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla, porque para que no se filtre, bueno, todos están en la comodidad de sus hogares y algunos están seguro con la televisión prendida, tienen a sus hijos, ¿no? Entonces un poco lo he silenciado para que podamos escucharnos. ¿De acuerdo? Entonces pueden escribir. Más bien, ya nos hemos incorporado 10 personas. Está Arturo, Edith, Janet, Javier, Juan Gómez, Katy, María, Siu y Jaina, ¿no? Les compartí también los datos en el Excel para que ustedes de alguna forma puedan también construir en sus casas estos ejercicios, ¿no? Y luego el valor porcentual, lo que hacemos es la frecuencia relativa la multiplicamos por 100, ¿no? Entonces eso multiplicamos por 100 sería este valor multiplicado por 100, ¿no? Aquí en el porcentual, por lo general se trabaja con 2 decimales, entonces ponemos 2 decimales, y hasta aquí sería la tabla para la variable cualitativa, ¿ya? Para la variable cualitativa. Esta sería la tabla. Ahora también una advertencia, como estamos en un ambiente gratuito, me parece que después de 1 hora se corta, pero después lo volvemos a reiniciar y seguimos trabajando, ¿no? En caso de que pase eso. Entonces, ya tenemos la tabla lista. Esta sería la tabla, lo que se llama la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a ponerle su nombre completo. Sería la tabla de distribución de frecuencias. En este caso era de alumnos, de frecuencia, ¿no? De alumnos, de working adult, de administración, según la variable, que en este caso era el medio de transporte por el cual viajaba en fiestas patrias, ¿no? Esto era lo que habíamos... Recuerda que hicimos la encuesta vía celulares, ¿no? ¿No? Entonces, miren, en 10 minutos va a cerrarse y luego lo vuelvo a retomar. Antes de que se cierre, vamos a hacer el gráfico. El gráfico, ustedes lo pueden hacer con 2 columnas. Pueden elegir el valor de la variable, que en este caso es el medio. Pueden elegir la variable medio. Lo pueden hacer con la frecuencia absoluta, lo pueden hacer con la frecuencia relativa. Supongamos que lo hago con la frecuencia relativa. Entonces marco los 2 valores. Miren que son muy similares, o están en una proporción de 6:4, ¿no? El aéreo 57, casi 60, y el terrestre 42. Siempre la frecuencia absoluta, cuando se sume, respondiendo a la pregunta de Edith, va a sumar la cantidad de datos, ¿no? En este caso, la cantidad de datos es 33. Tenemos 33 datos. A la suma de todas las frecuencias absolutas, que es el FI, debe dar el total de datos, que es 33. Y la suma de la frecuencia relativa debe dar 1. Vamos a graficar con la frecuencia relativa, ¿no? Entonces marco las 2 columnas y voy a insertar, por ejemplo, mi diagrama de barras, ¿no? Y ahí lo tendría.
Entonces, este sería mi diagrama de barras. Puedo coger otro diseño. Miren que aquí en el Excel tenemos varios diseños. Dependiendo del diseño, ustedes pueden tener, por ejemplo, los valores encima de las barras o líneas de apoyo, ¿no? Voy a escoger este diseño. Entonces ahí tendría los valores. Y lo que tendría que quizás que decirle es de que los valores sean con menos decimales, ¿no? Con 2 decimales. Yo lo tendría con 2 decimales. Y luego ya ustedes lo personalizan. Y igual las categorías van en el eje horizontal. Siempre la variable va en el eje horizontal. Y el título sería similar, ¿no? Similar al nombre de la tabla. Entonces colocamos el título. Ese sería, por ejemplo, nuestro gráfico, nuestro diagrama de barras para una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Así quedaría. Tengo dos opciones. O lo puedo hacer con la frecuencia relativa, que me da en decimales. Puedo hacerlo también con la porcentual o con la frecuencia absoluta, ¿no? La ventaja de la frecuencia relativa es que puedo ver rápidamente el porcentaje de datos o la proporción de datos de los grupos, ¿no? O sea, yo podría explicar que, por ejemplo, el 58% de las personas va a ir por medios aéreos, ¿no? En cambio, el 42 sería por medios terrestres. Esa sería la ventaja, ¿no? Bueno, y si quiero saber las cantidades, ya lo tomaría con una frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esa sería la variable cualitativa nominal, ¿no? Donde no hay un orden que tengamos. ¿Tienen alguna duda? ¿La pueden escribir? ¿O todo está bien? Arturo, Edith, Janet, Javier, Giancarlo, Juan Gómez, Katy, María, Siu, Yajaira. ¿Sí? ¿Está bien? Pueden escribir en el chat si tuvieran alguna duda. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto sería la variable cualitativa. Vamos a poner aquí en las pestañas, luego les comparto esto, sería cualitativa. Es una variable cualitativa nominal, ¿no? Lo mismo puedo hacer para un gráfico circular. Ahora vamos a buscar una variable cualitativa ordinal, ¿no? Por ejemplo, escriban de estas variables que tomamos en la encuesta, ¿cuál sería la variable ordinal? ¿Cuál podría ser? ¿Pueden escribirla? ¿Cuál podría ser? No sé, Arturo, Edith, Janet, Javier. ¿Pueden sugerir cuál podría ser? Una en que tenga sentido el orden. Comentamos una en la clase. Una variable cualitativa en la cual exista un nivel. ¿Cuál podría ser? Miren, la que teníamos era el presupuesto. El presupuesto es una numérica, es una cuantitativa, ¿no? El tipo de paquete sería, como dice Siu, sería lo apropiado, ¿no? El lugar de hospedaje, como está sugiriendo Arturo, ahí todavía lo teníamos antiguo porque no habíamos definido los niveles, ¿no? Si hubiéramos puesto hotel de 1 estrella, de 2, de 3 estrellas, ahí podría ser ordinal, ¿no? Entonces quedamos con el tipo de paquete. El tipo de paquete sería nuestra variable ordinal. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar o para poner en tabla la variable tipo de paquete? Vamos a hacerlo, ¿no? Igual, entonces tipo de paquete, hacemos lo mismo, insertamos la tabla dinámica para contar los valores, y lanzamos, por ejemplo, tipo de paquete hacia las filas, y tipo de paquete también hacia los valores para poder contabilizar, ¿no? Y tenemos ahí los valores, 9, 12 y 12. Entonces vamos a ponerlos. Estos serían los valores que vamos a trabajar. Ahora, debemos ordenar los valores, en este caso era el tipo de paquete, de acuerdo a los niveles que tengan, ¿no? Es decir, el de menor valor o de menor jerarquía era ninguno, va primero, luego parcial y luego todo incluido, ¿no? Nuevamente tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿no? Tenemos la frecuencia porcentual. De forma similar,
Cuando sumamos los valores, nos tiene que dar otra vez 33. Y la frecuencia relativa, otra vez, lo que haríamos es ese valor de 9 dividido entre 33, ¿no? Recuerden que el 33 lo ponemos en absoluto, en una referencia absoluta, y estamos trabajando con 4 decimales. Entonces tendríamos los 3 grupos, y la suma nos va a dar 1. En la frecuencia porcentual lo que hacemos, ese valor lo multiplicamos por 100, con 2 decimales, y la suma me debe dar 100%. ¿De acuerdo? Entonces, de forma similar, esta sería la tabla en la ordinal. Miren que ahora los valores tienen un orden, ¿no? Esa sería la diferencia. Desde el de menor jerarquía hasta el mayor jerarquía, ¿no? Ninguno, parcial y todo incluido. Entonces, cuando yo hago el gráfico, por ejemplo, voy a hacer el gráfico respecto a la frecuencia, en el eje horizontal debe estar reflejado este orden, ¿no? O sea, ninguno, parcial y todo incluido. Debe estar en ese orden. Estaría mal graficado si es que, por ejemplo, yo pongo a la izquierda parcial, luego ninguno en el centro y todo incluido a la derecha. Debe respetar el orden, ¿no? Entonces, igual, este gráfico sería, ¿no? Distribución, vamos a poner del número de alumnos de Working Adult de administración. En este caso sería según el tipo de paquete que han escogido, ¿no? Ponemos la variable por la cual estamos analizando. Y este sería el gráfico ordinal, ¿no? Este sería el gráfico ordinal. Así como lo hemos puesto en frecuencias, ustedes también lo podrían poner en porcentajes, ¿no? A ver, y basados en ese gráfico, escriba por favor alguna interpretación. O sea, imagínense que ustedes están comentando este gráfico, ¿qué podrían decir? Sí, como dice Siu, el orden puede ser de menor jerarquía a mayor jerarquía, o también al revés, de mayor jerarquía a menor jerarquía, ¿no? Dependiendo el interés o el objetivo que yo quiera mostrar. No, eso no hay problema, ¿no? Yo decido cómo lo deseo mostrar. ¿De acuerdo? Pero debemos colocar un orden. O sea, no puede establecerse un orden aleatorio, ¿no? Aquí yo podría decir, por ejemplo, de acuerdo al gráfico, ¿no? El 27.27% de los encuestados no adquirirá ningún paquete, ¿no? Adquirirá ningún paquete. Eso podría ser, ¿no? O también podría decir el 36.36% de los encuestados, al momento, ¿no? Cuando realiza su viaje, prefiere adquirir un paquete todo incluido. O también con las frecuencias absolutas, ¿no? Como dice Juan Gómez, 9 personas del total no utilizan ningún tipo de paquete.